pero antes quiero dar la bienvenida a la mamá de Lesbia. ¿También se llama Lesbia? No. ¿Cómo? Teresita, como mi tía. Damos la bienvenida, está aquí desde nuestra querida tierra Catralla, nuestra querida Honduras, y me encanta ver así. Lesbia se sentó y no tiene una sonrisa así. No puede ni cantar porque la sonrisa. Bienvenida a Panamá, bienvenida a CCI Panamá, que el Señor esté con ustedes todo este tiempo. Vamos a ir entonces a estudiar en la palabra del Señor obstáculos a superar. Y estos obstáculos a superar los vamos a encontrar en la vida de un personaje bíblico que es bastante conocido. Ahora, nosotros hablamos mucho de las promesas del Señor. De hecho, hay incluso Biblias, no sé cuántos han visto las Biblias editadas que dicen Biblias de promesa. Y las Biblias de promesa es simplemente la Biblia y que sean los editores dedicados a resaltar los textos donde se encuentran promesas bíblicas. La Biblia está llena de promesas. Y nosotros cantamos de las promesas de Dios y decimos que creemos las promesas de Dios, pero si somos honestos, a veces nos cuesta creer en las promesas de Dios. Nos cuesta creer en su cumplimiento. A veces, dice, por falta de fe, a veces por obstáculos internos que nos cuesta vencer. Y en esta mañana yo quiero ver algunos de esos obstáculos internos y que los encontramos en la vida de Moisés. Moisés, un hombre que en la Escritura nosotros encontramos como uno de los más grandes referentes de cómo Dios lo utilizó. Fue el hombre que Dios guardó su vida desde que nació, desde que era un bebé. Fue salvado milagrosamente, fue criado en la corte del faraón y luego se metió en un serio problema porque cuando tenía 40 años él quiso rescatar a un israelita como él y se acabó metiendo en tremendo problema y luego se fue huyendo al desierto. Entonces pasó de la corte del faraón, de haber sido criado dentro de la familia del faraón, a ser un pastor anodino o un pastor, uno más de los pastores que había en el desierto. Y a este personaje nosotros encontramos que Dios decide llamarlo. Y decide llamarlo para la empresa más grande, para la proeza. Me encantó que hoy teníamos tiempo que no cantábamos esa canción, En Dios haremos proezas. Es sacado del texto bíblico, que dice el texto bíblico, el profeta, que en las manos de Dios, aún con las cosas pequeñas, se pueden hacer proezas o cosas grandes. Dios llamó a Moisés para una proeza, algo grande. Él lo llamó porque me encanta cómo termina el libro de Éxodo, el capítulo 2. Termina diciendo el texto, el capítulo 2, cuando se describe la condición de los israelitas, dice el texto, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. A mí me encanta esa expresión, porque usted sabe que Dios nos mira y nos reconoce. Él sabe quiénes somos. Y a veces nosotros olvidamos o quién es Dios o lo que Dios ha prometido o lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero la Biblia nos enseña que Dios no olvida. Y dice que Él los miró y los reconoció y Él sabía que había llegado el momento de liberarlos de la esclavitud. Él les había dicho que los iba a sacar de la esclavitud en que se encontraban durante 400 años en Egipto y de ahí los iba a llevar a la tierra que Él le había prometido ya siglos antes a Abraham y a la descendencia de Abraham. Entonces nosotros nos encontramos con ese momento en el que Dios mira a los hijos de Israel que son esclavos, los reconoce, Él dice, estos son mi pueblo, los voy a sacar, llegó el tiempo de terminar la esclavitud y los voy a conducir fuera de Egipto para que lleguen a la tierra prometida.
Y Dios decide, como muchas veces, utilizar a un hombre para hacer la obra. Y este hombre era Moisés. Pero curiosamente nosotros encontramos que el tiempo en el desierto, que la distancia que había ocurrido desde aquella época gloriosa en que Moisés fue criado en la corte del faraón, había pasado, y aparentemente el desierto, la soledad, el cambio en su estilo de vida, probablemente el miedo a lo que había hecho en Egipto, todo eso había ido mermando, disminuyendo o afectando la misma confianza que Moisés sentía, su seguridad. Por eso decimos a veces los obstáculos que tenemos para crecer en Dios, para creer en las promesas de Dios, para alcanzar las metas que Dios pone delante de nosotros o los sueños que nosotros pensamos que queremos lograr. No siempre el obstáculo viene desde afuera. Los obstáculos externos suelen ser fáciles de reconocer. Hay tramos en la calle que uno viene y uno ve el hoyo, ¿sí? Y uno lo ve y uno lo esquiva. Pero hay momentos en que por alguna razón, puede ser que llovió, puede ser que uno viene distraído, o puede ser que uno mira el hoyo y parece que uno dice, ahora voy por ti. Y uno se tira de cabeza en el hoyo. Y uno cae en el hoyo. Eso es un obstáculo externo. Está allá afuera y me estorba el paso. Enlentece mi caminar. Pero eso es fácil de ver. Yo puedo ver lo que está allí y me estorba y doy la vuelta. El problema es cuando el obstáculo está dentro de mí. ¿Y qué nosotros podemos encontrar? Vamos a mencionar 4 obstáculos que encontramos en Moisés cuando Dios lo llama para sacar al pueblo de Egipto. Dios lo llama y encontramos por lo menos 4 obstáculos. En primer lugar, la opinión que tienes de ti mismo. Algo que puede detenerte a ti de avanzar en la vida, de crecer en la fe, de caminar con el Señor, de alcanzar aquellas cosas que Dios incluso tiene para ti, tiene mucho que ver con la opinión que tú tienes de ti mismo. Dice en el texto bíblico, en Éxodo 3, los versos del 7 al 11, el Señor llama a Moisés y le dice, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Dios sabe lo que nosotros pasamos. Dios conoce lo que nosotros vivimos. Dice, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Y uno diría, maravilloso, llegó el momento de salir, llegó el momento de ser libres, llegó el momento de trabajar mano a mano con Dios para cumplir un propósito más grande, un propósito mayor. Y encontramos entonces la respuesta más adelante. El Señor le sigue diciendo, me refiero al país, ¿dónde estaba esa tierra? El país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. ¿Alguna vez tú has estado en alguna situación que gritas y que gritas con desesperación? Y hay quien dice, yo grito para adentro, pero también se grita para afuera. Hay momentos en que no podemos evitar sentir la desesperación y dice, y he visto cómo los oprimen los egipcios. Y entonces se fue yo misma lo apagué, disculpen, que no, esa no fue Yajaira, fui yo. Así que disponte, el Señor le dice, disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los Pero Moisés
le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Quién soy yo? El que había sido criado por 40 años, había vivido en la corte del faraón, que había pasado luego 40 años en el desierto pastoreando ovejas, se sentía más cerca de la nada que de algo. No creía él ser alguien. Dice, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? A veces el espejo con que nosotros nos miramos es un espejo distorsionado. Y nosotros nos miramos y decimos, ¿y quién soy yo? Yo no hice esto, yo no logré esto, yo no estudié, yo he sido rechazado, yo he sido rechazada, yo no sirvo para nada, yo no soy famoso como la gente, yo no soy inteligente como la gente, yo no tengo contactos, no tengo, ahora la palabra de moda es conexiones. No tengo conexiones como tienen otras personas. ¿Quién soy yo para lograr algo en la vida? ¿Quién soy yo para que Dios me bendiga o para que Dios me use? Siempre esperamos que Dios use a otro para bendecirme a mí. Nos cuesta pensar que Dios puede usarnos a nosotros para bendecir a otros. Porque mucho depende de la opinión que tenemos de nosotros mismos. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál puede ser una solución bíblica ante aquella distorsión de cuál es mi opinión acerca de mí mismo, de mí misma? ¿Cuál es una respuesta que podemos encontrar, como siempre, en la palabra del Señor? La encontramos en la siguiente expresión: mírate como Dios te ve. Hay que cambiar el espejo que nosotros tenemos. En alguna ocasión usted ha leído en el capítulo 6 de Jueces cuando Dios llama a Gedeón. Y Gedeón, que estaban pasando los israelitas por otra opresión, eso fue más adelante después del Éxodo, están siendo oprimidos esta vez por los madianitas. Y dice la Biblia que Gedeón era tal la opresión que tenía que ponerse a cribar el trigo, a sacudirlo, escondido en lagares. Los lagares eran aquellos pozos donde se pisaba la uva. Y tenían que hacerlo escondidos y se escondían para que no los miraran los enemigos. Y ahí estaba escondido Gedeón. Y Dios mira a Gedeón, Gedeón escondido, Gedeón asustado, Gedeón oprimido. Y Dios mira a Gedeón, que si nosotros lo vemos y nos dice, qué miedoso está escondido. Miedoso está escondido. Pero Dios mira a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque la opinión que vale no es la opinión nuestra. El espejo que vale para mirarnos no es el espejo distorsionado de nuestra vida. El espejo que vale es el espejo de Dios. Son los ojos de Dios, es la mirada de Dios. Mírate como Dios te ve. No te pares frente a la vida, frente a las circunstancias y te sientas derrotado inmediatamente y digas, ¿y quién soy yo? Una de las experiencias más a veces complicadas cuando uno se cambia de país y tiene que irse a otro país. Y uno no conoce a nadie, no conoce el país, aunque conozca a alguien, pero no estás en tu tierra, no estás con tu gente, no estás en tu comodidad, no sabes ni siquiera dónde queda el supermercado. Lo más básico. Y uno se siente completamente en una situación de desamparo, porque uno dice, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo se comienza a vivir? Pues uno tiene que comenzar a cambiar la manera como uno se mira.
A veces uno está en una situación y dice, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no soy de aquí, es que yo soy extranjero, es que yo no estudié, es que hay gente que puede más que yo, es que yo no tengo conexiones, yo no tengo un apellido importante. Hay que comenzar a mirarnos como Dios nos mira. Dice el texto bíblico en Timoteo, primera de Timoteo 1, del 12 al 14, dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor. Miren cómo comienza a describir Pablo la opinión de Dios. Dice, porque me consideró digno de confianza. Dios me consideró digno de confianza. ¿Usted sabe qué es considerar a alguien digno de confianza? Lo siento, lesbia, que te tengo enfrente. Cuando tengo a alguien enfrente. Lesbia tiene a una persona que trabaja con ella, su nana, le dice ella, ¿hace cuántos años? 30 años. Y yo estoy segura de que Ana es totalmente de la confianza de Lesbia. Y así uno tiene personas en las que uno puede confiar. Personas que son dignas de confianza. Cuando yo pongo mi cabeza en manos de Erika, es porque yo confío en ella. Ser digno de confianza de alguien es porque uno considera o alguien considera que yo no le voy a fallar, que puede contar conmigo, que independientemente de lo que suceda, yo voy a ser leal. Yo voy a estar allí. Y dice Pablo que Dios lo miró y lo consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Y miren cómo se describe Pablo. Dice, anteriormente, miren la opinión de Pablo sobre sí mismo. Anteriormente, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Esa era la descripción de Pablo. Y tenía razón. Y dice, pero Dios tuvo misericordia porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Ciertamente, la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Hay que dejar de mirarse como alguien inadecuado, como alguien sin identidad, como alguien sin conexiones humanas y sin posibilidades humanas o sin las cualidades que uno supone que uno debe tener, y debemos comenzar a entender que Dios nos mira con amor, con misericordia, y por su gracia Él nos considera dignos de confianza para llamarnos, para amarnos, para bendecirnos y para usarnos. Que lo que hay dentro de tu corazón, esos complejos, usted sabe que hay complejos de personas que uno dice es que tiene un complejo de inferioridad y se siente poquita cosa. Y uno dice, las personas que tienen problemas de sentimientos de inferioridad son aquellas que se dejan maltratar, se dejan insultar, se dejan pisotear, no creen que valen nada, no creen que pueden lograr nada. Son aquellas que la vida los atropella y ellos dicen, bueno, es que eso casi que es lo que yo me merezco. Y eso puede tener varios pisos, varios como de un cake, ¿no? Varios de un dulce, un pastel, varios pisos, porque hay personas que por fuera reflejan estos aparentes sentimientos de inferioridad, pero lo que esconden es lo que dice Pablo que había en su corazón: arrogancia. Porque hay personas que van por la vida con un sentimiento de yo soy poca cosa, pero lo que están diciendo es yo me merezco más de lo que la vida me da. Pero van por la vida igualmente con un aparente sentido de inferioridad. ¿Cuál es la solución para tener una opinión correcta de uno mismo? Mírate como Dios te ve.
y aprende, recuerda que nosotros es cierto que por nosotros mismos, dice el salmista en el Salmo 8, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Somos poca cosa. Dice, ¿qué somos? Al lado de Dios, comparados con Dios. Y dice, y sin embargo, tú nos miraste, nos hiciste poco menor que los ángeles. Y aquí donde uno tiene que reconocer, es cierto, por mis propias cualidades o por mis propias características, probablemente yo no deba andar por la vida sintiéndome orgulloso de lo que hago o de lo que soy o de lo que sé. Lo primero que yo debo hacer es recordar que nosotros somos y existimos por la gracia, el amor y la misericordia de Dios. A partir de ahí, todo puede pasar. A partir de ahí, todo se puede construir. A partir de ahí, no hay obstáculos que no se puedan solventar, que no se puedan vencer, porque Dios está con nosotros. En segundo lugar, otro obstáculo que es interno, que nace de mí, son los sentimientos de incapacidad. Fíjense, el primero es yo quién soy, un problema de identidad, ¿quién soy? Y el segundo es no puedo hacer. Sentirse incapaz es sentir que uno no puede hacer algo. Hay limitaciones que uno tiene en la vida, como limitaciones, otra vez se acuerdan el hueco que hay en la calle, hay limitaciones que son externas. Hay quien pudo haber tenido una ventaja porque en su formación estuvo en un colegio en donde aprendió 2, 3 idiomas, donde recibió todo tipo de facilidades para estudiar, y hay personas que no tuvieron acceso ni siquiera a una escuelita de barro, en calles de piedra, en calles de barro, donde hay quienes tuvieron la dicha de poder comer todos los días y todos los días comer bien, y hay quienes crecieron viendo si había una taza de té con una rueda de pan para comer. Son diferentes situaciones de vida. Y uno puede decir, bueno, es que los que tienen más y los que lograron más, los que le dieron más, esos son los que sienten que pueden. Nos llevaríamos una sorpresa. Hay mucha gente que ha tenido todo y aún así se siente incapaz. Porque los sentimientos de incapacidad nacen de adentro, no del estorbo que está afuera. Y en el caso de Moisés, que es el que nosotros estamos viendo, fíjense que continúa el capítulo 3 de Éxodo. Moisés, dice, pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo? ¿Qué les respondo? Él mismo estaba respondiendo a su pregunta en la expresión anterior. ¿Quién los estaba enviando? El Dios de sus antepasados. Él tenía la respuesta implícita en su misma pregunta. ¿Quién los estaba enviando? El Dios de sus antepasados. Pero como él estaba tan convencido de que él no podía, que él era incapaz, él insiste en poner excusas y le dice, ¿qué les respondo? Él no se había dado cuenta que él ya tenía la respuesta. A veces tú y yo tenemos la respuesta, pero estamos tan enfocados en nuestros sentimientos de incapacidad que no nos damos cuenta que tenemos la respuesta. Y seguimos sintiéndonos incapaces. Y le sigue diciendo Moisés, ¿qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? Entonces el Señor, esa paciencia del Señor, les dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Esta es la primera vez que Dios se revela en la Escritura con su nombre personal. Nosotros lo leemos en español, yo soy,
Es el nombre que usted lee en las Biblias dependiendo de la traducción. La Reina Valera de 60, Jehová, en la Nueva Versión Internacional, Yahvé. Y es el nombre que está formado por 4 letras que los israelitas no pronuncian. Y dicen en sus Biblias hebreas, dicen el Eterno. El Señor dice en otras traducciones, porque es el nombre más personal de Dios. El yo soy, así expresado en presente, el yo soy implica la existencia y la preexistencia de Dios, como el Dios que es, que era y que será, que es inmanente, que se sostiene a sí mismo, que no necesita de nada para existir, que no necesita de nadie para ser, aquel que es, que era y que ha de venir. Dale gloria a Dios porque ese es tu Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que está en todas partes. Ese es nuestro Dios. Y Moisés, en su incapacidad, él sabía, conocía, por eso él había intentado 40 años antes liberar o hacer algo a favor de su pueblo. Él conocía acerca del Dios de los israelitas, de los antepasados. Pero él se sentía incapaz de hacer lo que Dios le estaba diciendo. Fíjense que él, en lugar de preguntarle a Dios, bueno, Dios le está diciendo, anda, parte ya y ve. Y en vez de decirle, ¿y cómo me voy? ¿En qué dirección agarro? ¿Y por quién pregunto? O sea, en vez de pedir directrices de lo que tenía que hacer, él se va por las ramas. A veces nosotros damos vueltas y no nos enfrentamos a nuestro verdadero temor. Y es el que yo no me siento capaz de hacer lo que se supone que debo hacer, de ser quien se supone que debo ser. Y el Señor, en esa revelación maravillosa, dile, yo soy, me ha enviado a ustedes. En otras palabras, no vas a depender de ti, Moisés. No vas a depender de tu capacidad, vas a depender de Dios. Y en esta mañana nosotros debemos decirnos a nosotros mismos, no voy a depender de mí, voy a depender de Dios. No voy a depender de mis propias capacidades, voy a depender de Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta bíblica a ese obstáculo? Recordar que Dios es tu capacitador. Dios es tu capacitador. Estaba conversando hace un momento con Emilio y hablábamos de la universidad y hablábamos de la carrera y hablábamos de lo que él estaba ya haciendo y que tiene alguien que lo está capacitando para aquello que él quiere estudiar. Y yo así en mis 3 neuronas de los 62 años, que todo se me olvida ya, le digo yo, ¿y ya te estás graduando? Me dice, en el 27. En el 2027, le digo, ¿y ya estás preparándote para? Dice, sí. Me quedé, que trágame tierra, porque para las cosas de la vida, a veces nosotros ni siquiera entendemos que necesitamos capacitarnos. Necesitamos aprender. A veces mi sentimiento de incapacidad puede ser tal que yo simplemente diga, yo no sé, yo no puedo. Pero no se me ocurre pensar quién sabe y quién puede. Y quién me puede formar. La Biblia nos dice que nuestro primer capacitador es Dios. El primero que nos enseña, tú necesitas saber cómo ser padre, pídele a Dios que te capacite. Cómo ser mamá, pídele a Dios que te capacite. Cómo ser jefe en tu trabajo, pídele a Dios que te capacite. Cómo ser abuelos, pídele a Dios que te capacite. Y así en las diferentes áreas en que nos movemos, nosotros podemos acercarnos a Dios y pedirle a Dios y decirle, Señor, seamos honestos, decirle, Señor, me siento incapaz. Yo siento que no puedo. Me siento incapaz. Él es nuestro capacitador. Dice en Filipenses 2:13,
Pues Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Es Dios el que produce. Entonces, puedes tener momentos en tu vida y en tu día a día que sientas que no puedes. Date tu medio minuto de llorar porque no puedes. Pero luego de ese medio minuto, voltéate a Dios y dile, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes enseñarme. Tú sí puedes capacitarme. Tú sí puedes dirigirme. Tú sí puedes ayudarme a cambiar aquello que yo no puedo cambiar. Porque dice, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Tercer lugar, ¿cuál es un tercer obstáculo que nosotros podemos enfrentar para crecer, para cumplir la voluntad de Dios, para lograr nuestros propósitos y los objetivos que tenemos en la vida? Dice, poca fe. Ahora, seguimos con Moisés. Moisés volvió a preguntar. Fíjense que todavía no encontramos que Moisés diga, ok, voy. Moisés insistía. Entonces Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen? ¿Ni me hacen caso? Desde el punto de vista vamos a decir, de un perfil psicológico, ¿quién creen ustedes que no creía ni se hacía caso? Moisés. El que estaba proyectando sus dudas, sus pensamientos, sus sentimientos, era el mismo, porque él todavía no había llegado con nadie a decirle para saber que no le iban a creer. Era él el que estaba por dentro cuestionando lo que Dios le estaba mandando a hacer. Y dice, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen? Ya él se hizo toda una película en la cabeza. El Señor no se te ha aparecido. El Señor le dice, ¿qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Y le dice, una vara. Tírala al suelo, ordenó el Señor. Moisés tiró la vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor mandó a que la agarrara por la cola. Yo me imagino yo llamando al 911, llamando a Wendy que fuera a buscarla. Dice, pero el Señor mandó a que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, fíjense, aquí surge el Moisés que estaba acostumbrado en el desierto a ver los animales que hay en el desierto, porque allí no duda, él dice, agarró la serpiente y dice, y esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto, le dice el Señor, es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus antepasados, fíjense que por eso les digo, Moisés tenía la respuesta. El Dios de sus antepasados, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Poca fe. El Señor tiene que demostrarle que Él puede, que no solamente está diciéndole cosas, sino que le demuestra con acciones lo que Él puede hacer. Y es interesante, porque Él no le dice, mira Moisés, vete a Egipto y cuando llegues allá, métete en el laboratorio de Faraón y fíjate para ver qué encontramos de armas y fíjate si el ejército tiene y entonces vamos a ver qué podemos hacer con lo que encuentres. Dios le dice, ¿qué tienes en las manos? Una vara. En otras palabras, el problema de la fe es que nosotros no creemos que Dios pueda hacer algo o con nosotros o con lo que nosotros sabemos, nuestro conocimiento, o con nuestra vida. Entonces nos falla la fe. Moisés tenía que ver, fíjense cómo uno dice, pero si yo hubiera sido Dios, me canso de Moisés y digo, ¿sabes qué, Moisés?
Next. Vamos a buscar a alguien más que sí, de verdad. Pero la paciencia de Dios con Moisés. Dios le sigue dando la demostración, la prueba, porque Él conocía el corazón de Moisés. Así como conocía el corazón de Gedeón, al cual llamó varón esforzado y valiente. Dios estaba mirando lo que Él podía hacer con su poder, no lo que podía hacer Gedeón. Dios estaba mirando lo que Moisés podía lograr, no por Moisés, sino por el poder de Dios. No dejes que tu fe se haga pequeña. Piensa que tu Dios es grande y que no eres tú el que puede lograr grandes cosas, grandes cambios en tu vida. Créele a Dios que Él es quien puede hacerlo. Dios trata con Moisés y dile, mira, ¿qué tienes en la mano? Yo me imagino, hubiera sido yo, ¿qué tienes en la mano, Erika? Yo le hubiera dicho, una vara, pero no sirve para nada, porque yo la agarré del río y se me rompió. Ya me imagino yo contando toda una historia. Moisés, gracias a Dios, fue más obediente y agarró la serpiente. Ahora, ¿cuál es el recurso para combatir nuestra poca fe? Creer que Dios es suficiente y poderoso. ¿Crees que Dios es suficiente y poderoso? ¿Alguna vez has sido testigo del poder de Dios? ¿Has visto la mano de Dios moverse a tu favor? ¿Has visto situaciones que parecían que no se podían solucionar y que Dios abre la puerta? ¿Alguna vez has sido sanado o has visto a alguien ser sanado por el poder de Dios? Es que ahorita no tengo a Emilio aquí, pero es que cuando tengo a las personas en la cabeza, hace varios años, ¿como cuántos años, Dani? ¿Como 10 años? Que a Emilio le dio, como 10 años, ¿verdad? Le dio una meningitis, hospitalizado. Y usted sabe que la meningitis y en niños, y el Señor lo sanó. Lo sanó. Y nosotros fuimos testigos de que el Señor lo había sanado. Cuando se volvieron a hacer los exámenes ya no había nada, porque Dios lo había sanado. Cuando te falle la fe, cuando te falte la fe, recuerda lo que ha hecho Dios. Recuerda que Dios es suficiente. Recuerda que Dios es poderoso. Cree en la palabra donde dice que Él no te dejará, que Él no te desamparará, que su voluntad es buena para tu vida y que Él tiene propósito para ti. Créele a Dios que Él es suficiente y poderoso. Dios no necesita ayudas de ningún tipo. Una de las cosas más tristes que a veces veo que suceden incluso en gobiernos, no lo he visto aquí, espero no verlo nunca, pero de repente vemos en algunos países en donde en las ceremonias de investidura presidencial aparecen personajes que practican algún tipo de hechicería, de brujería, de magia de algún tipo y aparecen con sahumerios, con palmas, con humo, con cantos, con danzas, encomendándole a varios dioses o a varios ídolos a ver si ayudan a ese presidente para que haga algo por el país. No, no y no. Solo hay un Dios verdadero y ese es el Dios que nosotros adoramos, el Dios de la Biblia, ese que le dijo a Moisés, yo soy el que soy. No necesitas, dice Erika, pero eso es muy extremo, pero usted sabe que hay creyentes que se dicen creyentes, que consultan el horóscopo, que consultan las hojitas de té, que llaman a las líneas de teléfono de no sé quién para saber qué le depara el futuro. Usted sabe que hay quienes dicen que confían en el Señor, que también dice, bueno, yo confío en el Señor, pero aquí ando mi hilito rojo por si acaso.
y yo tal cosa, y yo no paso debajo de una escalera por si acaso. Y si se cae la sal, no sé, me la tiro por acá por si acaso. Y si se rompe un espejo, yo cancelo porque son 7 años de mala suerte. Y uno se queda así y uno dice, un momentito. Y hay gente que me ha dicho, pero Erika, no seas tan extremista. Esos son problemas de cultura, de cuestiones, la gente que aprendió en sus casas, etcétera, etcétera. No, no y no. Si vas a tener fe en Dios y vas a creer en el Dios de la Biblia, vas a servir y a creer en el Dios de la Biblia. Dice la palabra de Dios que Él es celoso. Él no comparte su gloria. Él no comparte su gloria. Hay que creer que Dios es suficiente y poderoso. Dice el Salmo 90, 17, que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. ¿Quién va a confirmar la obra de nuestras manos? Dios. ¿Quién es el que actúa en nosotros con lo que tenemos y con lo que no tenemos? Dios. Y luego dice en Efesios 3:20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Quién es el que puede darnos más de lo que nosotros podamos imaginarnos o pedir? Solo Dios. Nosotros teníamos, ya está con el Señor, a veces les he hablado de él, Pastor Lascari, mexicano, un hombre de Dios maravilloso, le decíamos el abuelo, y el abuelo amaba venir a Panamá, amaba pasar tiempo con nosotros, y le gustaba mucho comer helado, y yo sabía que siempre le tenía helado, pero yo le decía, abuelo, ¿quiere un helado? Se ponía cara así como de, y decía, aunque sea un heladito, aunque sea. Y yo lo molestaba, yo así que yo a cara decía, abuelo, ¿quiere tal cosa? ¿Quiere una carimañola? Aunque sea que me deje ese pedacito. Y usted sabe que a veces nosotros funcionamos con Dios con el aunque sea. Aunque sea Dios, dame ese poquito. Aunque sea Dios, dame tal cosita. Y hablamos en chiquito. Aunque sea Dios, acuérdate de mí, aunque yo no haya sido bueno, aunque yo no haya sido buena, aunque no me he portado bien, aunque sea, Señor, porque acuérdate, Señor, que mi mamá y mi papá hicieron y ellos así, por amor a ellos, yo te pido que te acuerdes de mí. Tenemos una mentalidad que empequeñece a Dios a nuestros ojos y así funcionamos y así vivimos. Tenemos que aprender este texto de memoria, Efesios 3:20. Él es poderoso para hacer más de lo que nosotros podemos imaginar o pedir. Y dices, pero si no es la voluntad, yo quiero que Dios me dé tal cosa que es muy grande o muy cara. Y si Dios no me lo da porque no es su voluntad, si no te lo da porque no es su voluntad es porque no te conviene. Pero a ti te toca pedirlo. Porque Dios te va a dar lo que tú necesitas, lo que a ti te conviene. Pero una cosa diferente es decir, Señor, yo te voy a pedir esto. Y si no es para mí, si no es tu voluntad, estoy agradecido. A decir, no es que yo no le voy a pedir a Dios porque ¿quién soy yo? Dios mira a otro, a mí no. Dios bendice a fulano, Dios hace a este, pero a mí no. ¿Por qué? Aunque sea, hace que me dé un poquito. Dice, Él es poderoso. Y por último, un cuarto obstáculo, la sombra de los fracasos pasados. A veces internamente nos impide crecer, avanzar, lograr metas, porque hay a nuestras espaldas o frente a nosotros o en los espejos o qué sé yo, como fantasmas, sombras de los fracasos pasados. Mírenlo en Moisés. Dice, mírenlo con lo que todavía Moisés no le ha dicho que sí.
todavía viene desde el capítulo 3 discutiendo con Dios. Y todavía le dice, Señor, yo nunca me he distinguido, nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este siervo tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Moisés tenía un gran listado de obstáculos, de inconvenientes, de peros. Y a veces nosotros tenemos un gran listado de inconvenientes y de peros. Y decimos, no, es que yo no puedo servir a Dios o no puedo hacer tal cosa porque en mi familia yo soy la única persona que es creyente, nadie más me apoya. No, porque es que yo en algún momento, ¿cómo yo me puedo parar? Yo recuerdo en una ocasión que estamos conversando con una pareja para que de otra congregación para que diera una capacitación para matrimonios. Y la respuesta fue, no, porque nosotros no hemos tenido mucho éxito como padres. Entonces, ¿con qué cara me voy a parar a hablar de familia si mira todo lo que está pasando o lo que ha pasado con mis hijos? La gente me va a mirar y va a decir, ¿y esta de qué están hablando? Es más común de lo que uno piensa. Cuando uno tiene historias, fracasos, caídas, incluso pecados en la historia personal, que uno sabe que Dios perdonó, que uno sabe que ya Dios cambió, pero Dios lo sabe y Dios lo perdonó y Dios lo olvidó, pero uno sigue sintiendo que eso pesa en la vida de uno. Fíjense que le dice Moisés, esto no es nuevo. Esto viene de hace tiempo. Y dice, francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Otra vez la paciencia del Señor. Él le dice, ¿y quién le puso la boca al hombre? Otra vez era Dios el que iba a hacer la obra a través de Moisés, pero era Dios. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Había pasado lo de la vara. Ya había pasado lo de la zarza ardiente. Dios estaba conversando con él. Y todavía a ese punto, la respuesta en el verso 13, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Y ahí el Señor le concede a Moisés, dice, bueno, está bien, va a ir tu hermano Aarón contigo. ¿Hasta qué punto nuestras trabas internas van obstaculizando la obra de Dios en nuestra vida o la van retardando? O acabamos compartiendo lo que era para nosotros porque acaba Dios diciendo, bueno, ok, que sea para los dos. Porque a nosotros nos cuesta desligarnos. ¿Cuál es el remedio según la palabra de Dios? Olvida el pasado. Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 2, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. El Señor nos alcanzó con un propósito. El Señor nos salvó con objetivos. No solamente para llegar a la eternidad y en la eternidad funcionar, sino aquí. Dios tiene objetivos para tu vida. No importa tu situación, tu condición, tu historia pasada, no importa tu edad, no importa lo que tú hayas vivido o lo que tengas o no tengas. Dios te salvó, te alcanzó por un propósito y con un propósito. Y sigue diciendo, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago,
que aquí es donde viene otro problema nuestro, ¿no? Si yo hubiera escrito Filipenses, yo pondría, más bien hago muchas cosas. Pablo dice, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, esforzándome para seguir, alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Tienes una historia en tu pasado? Olvídala, déjala. El Señor la perdonó. El Señor transformó tu historia. El Señor te hace comenzar, te hizo comenzar de cero. Imagínense Pablo, si Pablo hubiera seguido toda la vida, los pocos años que tuvo para servir al Señor antes de morir en el martirio, como mártir, si se hubiera dedicado a poner excusas, a lamentarse, a decir, no, pero ¿quién soy yo para escribir estas cosas tan duras a los hermanos en Corintios? Si yo mismo los perseguía, si yo hacía tal cosa, no me van a hacer caso, ¿cómo voy a ponerme yo como si yo tuviera algún tipo de autoridad para hacer esto? Porque yo hice y yo fui, y yo hice y yo fui. Y Pablo está diciendo, yo me olvido de todo eso, pongo mi mirada hacia adelante y me sigo esforzando hacia adelante para cumplir el propósito de Dios en mi vida. Porque Dios es el que ofrece. Y en esos pocos años, Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. En esos pocos años. No tienes que escribir 13 cartas. Tal vez Dios te ha llamado para hacer una cosa. Tal vez el propósito de Dios para tu vida incluye para todos nosotros tener familias bendecidas, tener familias nucleares que en medio del desastre que se está convirtiendo en la sociedad se mantengan afirmadas en Cristo Jesús. Tal vez tu mayor campo misionero sea tu casa. Tal vez el Señor te está llamando para que sirvas de diferente manera en la iglesia, para que prediques, para que camines, para que seas misionero. Y en Panamá todavía podemos hacerlo. Tenemos una idea, la cantidad de personas y creyentes que están siendo perseguidos y asesinados por radicales islamistas en África y en Asia. ¿Cuántos lugares está siendo prohibido directamente por el Estado? No diga usted predicar, tener una Biblia, compartir contenido online que tenga que ver con Dios. Prohibido. Pastores que están siendo arrestados. Yo muchas veces me pregunto, Señor, si yo estuviera en esa posición, ¿se ha preguntado usted? Si a usted le dicen, ¿niegas a Cristo o te mueres? ¿Niegas a Cristo o vas preso? ¿Cuántos de nosotros diríamos, no niego a Cristo porque una cosa hago? Prosigo a la meta para alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado por Cristo Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias porque tu palabra es siempre oportuna. Tu palabra es viva y eficaz. Señor, y somos conscientes de que tenemos obstáculos dentro de nosotros que muchas veces no nos permiten avanzar, creer en tus promesas, tener fe. Obstáculos que nos hacen sentirnos inadecuados, incapaces, inferiores.
sentimientos, Señor, internos que tienen que ver con nuestra historia pasada. Señor, hoy en tu presencia te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables, que tú toques a cada uno en su área de necesidad, porque tú eres el que conoce, tú eres el que sabe, tú eres el que puede, Señor. Ayúdanos, Dios. Algo grande